saludo a todos, estamos en el Ojo de Odín y para nosotros es grato que usen su tiempo de procrastinación con nosotros. Habla Angelus y el día de hoy, en Películas Recomendadas, hablaremos de 71 o cómo el cine de acción puede explorar aún nuevas sendas. Sean ustedes bienvenidos. El cine de acción tiene un problema muy grande y es que cuando el espectador se sienta a ver una película de este género, no espera absolutamente nada. Al hablar de este tipo de películas, de inmediato, el juicio se relaja y se acepta cualquier ridiculez que se presente en la pantalla. Por eso, es refrescante cuando uno se encuentra con películas que no se limitan a emplear la fórmula fácil y exploran otras posibilidades. En este caso, la película que queremos explorar e invitar a conocer es 71, una película del 2014 dirigida por Jan Demange. Pero, antes de abordar lo que hace llamativa la película del director Demange, observemos cuáles son los caminos recurrentes que hacen que el cine de acción sea considerado como una propuesta pobre. Para nadie es un secreto que el cine de acción es como unas palomitas de maíz. Están bien, son ricas, pero no alimentan. Y peor aún, comer en exceso puede traer serios problemas. Capítulo 1. El problema del cine de acción. Criticar el cine de acción es como golpear a un inválido. Ni se disfruta ni produce orgullo. No hay mérito en hacerlo, porque el cine de acción es un cine creado mediocremente, un cine para consumir, y ya sabemos qué es lo que pasa con lo que se produce en masa, simplemente pierde calidad. En esta línea podemos decir que son 3 los factores que llevan este tipo de cine a convertirse en una propuesta fácil para el espectador. Número 1. Personajes mediocres. El trabajo de creación de personajes es pobre. Personajes con roles morales definidos. Existe el bueno, un tipo supremamente aburrido, generalmente atractivo, entrenado y con dinero, que lo soporta todo. Y el malo, que quiere todo. La tarea es simple. El bueno debe detener al malo para al final quedarse con el interés amoroso de turno y salvar el mundo. La ausencia de personajes complejos en esta clase de cine hacen que uno sepa con exactitud cómo va a terminar el largometraje con solo los 5 primeros minutos de la cinta. En segundo lugar, la narrativa es básica y lineal. 2 horas de película se pueden resumir de la siguiente manera. Un sujeto que comprendemos que es bueno, generalmente muy bueno, tiene un conflicto con el sujeto que nos presentan como el malo. Un sujeto muy malo. Al principio, el protagonista pierde por un momento. Con esto se busca generar una tensión artificial y falsa. Luego de este pseudo conflicto, el protagonista se recupera y logra vencer a la encarnación del mal. Esta trama, cabe aclarar, es adornada con explosiones, mujeres bonitas y secuencias de acción increíbles. En una narrativa como la anterior, no se exige nada al espectador, y peor aún, el espectador perfectamente podría dormir durante la película y al salir de la sala tendría la sensación de que comprende a totalidad todo lo que pasó en la cinta. En tercer lugar, existe una imposibilidad de empatizar con el protagonista. Ante los grandes héroes de la pantalla, uno puede sentir respeto, admiración o terror, pero jamás empatía, porque para tener este sentimiento, el espectador debe sentir que es posible que lo que le pasa al protagonista le puede pasar a él. Pero si el protagonista tiene todo ganado desde el principio, sus tensiones se sienten falsas, y el espectador asume que solo va a ver otra vez la historia de una victoria más de un héroe genérico. Incluso la misma apariencia física del héroe
hombre típico del canon de belleza, aleja al espectador. Pocas veces en pantalla, el héroe es un hombre promedio, lejos de los cánones que rigen los estereotipos de belleza. Así, es imposible empatizar con el héroe de las películas de acción, porque existe una barrera que se establece claramente, donde lo que le pasa al protagonista es un privilegio de almas elegidas, no es el destino de un hombre cualquiera, el destino de un hombre promedio. Para concluir esta primera parte, podemos decir que puede que existan más factores que hacen del cine de acción un desastre que vende bien, pero al sobreexplotar la fórmula, el espectador no logra compenetrarse con la historia. La trama se siente lejana y por esta razón los lazos emotivos con la historia son nulos. Si bien uno puede admirar factores como los efectos, las coreografías, no basta solo tener buenos adornos para construir buenas historias. El cine de acción contemporáneo se parece a un rico plato de comida que no sabe a nada. La forma no es lo único que importa al construir una obra artística. Para que una obra ofrezca algo más, fondo y forma deben mezclarse. Efectos e historias son claves para crear buenas historias. Si observamos que el cine de acción no ofrece propuestas diferentes, cabría preguntarnos ¿qué hace de 71 una propuesta refrescante para el género? Este interrogante vamos a responderlo en el siguiente apartado. Capítulo 2, 71. Una película que no cae en los caminos fáciles de las películas de acción. Antes de hablar de la película, haremos un pequeño resumen, libre de spoilers, para analizar por qué esta cinta se sale de la línea común. La historia es muy simple. El soldado Gary Hook, por cuestiones de servicio, se pierde en Belfast, un barrio hostil donde facciones del IRA chocan constantemente con el ejército. En esta situación, debe hacer lo posible para sobrevivir una noche mientras su unidad logra rescatarlo. Cualquiera pensaría, con esta reseña, que lo estamos engañando. Una reseña tan simple solo refleja una película promedio. Sin embargo, la virtud de 71 es que desde el principio se siente incertidumbre por el personaje. En ningún momento el espectador tiene claro cómo se va a desenvolver la suerte del protagonista. Esto se da por el potente contexto con el cual se crea esta historia. ¿Cuál es ese contexto? La historia se ambienta en los años 70 en el conflicto entre el IRA y el ejército en Irlanda del Norte. Ya a este solo marco le da cierto grado de verosimilitud a la trama. A raíz de este conflicto, los soldados deben evitar motines, localizar grupos rebeldes y ubicar posibles terroristas. El trabajo con este argumento hace que los personajes se sientan más humanos para el espectador. El protagonista parece más real, se hace de carne y hueso. Un soldado al que por robarle sus armas, grupos terroristas logran separarlo de su unidad. Desde ese momento, el objetivo para el protagonista consistirá en no ser asesinado en las peligrosas calles de Belfast, en calles enemigas. Con agradable sorpresa nos encontramos que 71 rompe con las líneas fáciles de las otras películas del género. Estas líneas son las siguientes. Número 1. El protagonista no es alguien especial. En esta historia no existe un elegido. A pesar de recibir entrenamiento militar, Gary Hook no es un hombre que puede encargarse de 100 o 200 sujetos con una sola mano. Su entrenamiento no es suficiente para la situación. En este caso puntual, vemos a un hombre frágil, que teme por lo que le acontece a cada paso. De ahí que sus reacciones sean naturales. Un hombre que teme, que no tiene claro qué hacer o cómo actuar. Incluso un hombre que huye cuando puede. Número 2. No existen buenos ni malos. El acierto más grande de la película
consiste en crear personajes complejos, personajes no comprometidos con una postura ética definida, sino personajes que reaccionan ante las situaciones del contexto y solo intentan sobrevivir. A diferencia de las otras cintas, donde todo es blanco y negro, incluso en la apuesta estética, en esta película el terreno es gris. El color gris es lo que predomina, en las actitudes de los personajes, en el color de la ciudad, en la ropa, entre otros. Con solo emplear estos dos elementos, la película sale del promedio y mantiene al espectador enganchado con los sucesos de la misma. Básicamente, en el film se emplean bien los dos elementos que Aristóteles considera básicos para que el espectador pueda generar empatía con una obra: el temor y la compasión. En esta obra sentimos temor por los sucesos que le acontecen a Gary y por los riesgos que debe asumir en una situación tan peligrosa. Esto a la vez nos lleva a sentir compasión por el protagonista, sentir sus venturas y desventuras como propias. En los 90 minutos de cinta sufrimos con lo que el protagonista sufre. Así se crea un vínculo estrecho con la obra que nos permite ver algo más que mujeres bonitas, puños, patadas y explosiones. En conclusión, cintas así demuestran que un género del que no se espera nada aún puede brindar propuestas que permitan que el espectador experimente otras sensaciones frente al tema de la acción. La recomendación de esta película se da porque, aparte de los elementos mencionados, su forma de tratar la violencia es diferente. En toda película de acción, la violencia se siente como un juego. El bueno solo debe ensuciarse un poco para lograr sus objetivos, derrotar al malvado del día, y luego de esto, el mundo es un lugar mejor. En cambio, en 71 nos encontramos con una violencia real, desgarradora. El director no infantiliza al espectador mostrándole un mundo simple, definido y claro. Su propuesta consiste en mostrar cómo la violencia desfigura a los hombres, cómo la violencia apaga los espíritus. Al final de la película, un sabor desagradable recorrerá la boca del espectador, porque, con la misma, comprendemos que nadie es tan bueno como se cree, ni tan malo como quisiéramos que fuera. Muchas gracias por escucharnos. No olviden que también estamos en otras plataformas como Spotify, Deezer, iVoox y Google Podcast. Además de que tenemos un canal de YouTube y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. En ellas podrán encontrarnos como El Ojo de Odín Podcast. Escríbanos y díganos qué les pareció este capítulo. Además de que también pueden proponernos temas sobre los cuales nosotros hablaríamos en futuros capítulos. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.